Algo que he aprendido es que si tú eres periodista, ¿para qué eres periodista? Para darte importancia social, porque hay que verle al periodista que sí la gente le da importancia. Seas malo o buen periodista, la gente te estima, o sea, te tiene un cierto respeto. No te va a insultar, ¿no? Salvo que estés machacando los intereses de la junta de vecinos, del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente es natural, ¿no?, que se accione así la gente. Pero los periodistas no deberíamos partir desde ese punto de vista, sino buscar algo útil para la gente, para nuestros oyentes, para nuestro público, ¿no? Algo que realmente esté pasando y que la gente no está mirando, ¿no? Entonces, una vez ocurrió que en Palacio me entregaron unos papelitos, entregaron a todos los periodistas, y decía una inscripción, ¿no? Compra y venta de armas a nombre de las Fuerzas Armadas en Bolivia, una cosa así. Ni yo mismo le había dado importancia, pensé que era, no sé, algún aviso perdido, extraviado por ahí. La mayoría lo votó, pero después de un tiempito agarré el papelito porque tenía la costumbre de guardarlo, así que comencé a investigar, no, investigar de verdad. Llegué al tribunal, llegué a la policía, llegué a varios lugares y que destapé el caso del tráfico de armas, que se hacía a nombre de Bolivia. Es decir, y eso ya había ocurrido desde la década del 60, y hubo un muerto, un periodista muerto, porque en el mercado internacional de armas legal, ¿no?, Estados Unidos y las Naciones Unidas toman decisiones para evitar la venta de armas a determinado país en guerra, o como que llaman ahora país terrorista. Esos países en guerra, vetados, obviamente consiguen armas de algún modo. ¿De dónde va a ser? Del mercado negro. Pero el mercado negro de armas, ¿cómo mueven? ¿Cómo movían las armas, no? Lo movían a través de certificaciones o solicitudes de compra. El Estado boliviano, a través de las Fuerzas Armadas y de la policía inclusive creo que hasta de la Guardia Municipal he encontrado, solicitando a la empresa X la compra de tanques. He encontrado tanques, aviones, submarinos, cañones, ¿no?, solicitando al fabricante. Y el fabricante certificaba que con destino a Bolivia, Bolivia estaba interesado en comprar 50 tanques, ¿no? Entonces sí procedían con la venta. Y la venta obviamente se la entregaba en determinado puerto en un país europeo o en algún otro país. Pero la transacción se había hecho a nombre del gobierno boliviano, o del Estado boliviano, o de sus instituciones estatales bolivianas. Y así se ha ido dando el tráfico de armas a nombre de Bolivia. Un gran negocio, ¿no? Y estaban metidos, claro, todo esto se hacía con documentación falsificada, con sellos falsificados de Cancillería, del Ministerio de Defensa, del Comando de la Policía, del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y el negocio resultó siendo millonario. Y eso fue en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Y paralelamente su par, el argentino, también estaba metido en el mismo negocio. Y viendo las cosas en global, nadie puede falsificar de esa naturaleza, porque los consulados o las embajadas del país donde estabas comprando tu arma tenían que certificar. O sea, se había armado toda una estructura sobre la base de documento falsificado, pero en el fondo era realizado por autoridades del gobierno. Y eso se había practicado ya desde la década del 60. Una de esas armas llegó vía Israel, estaba prohibido de la compra de armas, pero llegó a los israelíes. Ahí murieron los propietarios del periódico Hoy con una bomba, un atentado, porque amenazaron con difundirlo. Y los callaron, y ahí estuvo metido el famoso Luis García Arce Gómez, ¿no? Ese es uno de los antecedentes en el que nosotros deberíamos prestarle mayor atención. ¿Y de dónde salían esos papelitos que tenían información clasificada? No era tan clasificada ya, porque todo el mundo lo manejaban como casinos. Porque yo recuerdo que me hicieron convocar el canciller de entonces para decirme: oiga, ¿usted de dónde saca toda esta documentación? Y como yo tenía copias, les dije: esto tiene el sello de las Fuerzas Armadas, está visado por la embajada, está visado por el Ministerio de Defensa, ¿no? Y son sellos originales.
porque no iban a falsificar mandando a Lisboa, mandando a otros países donde teníamos embajadas, ¿no? Y se sabía, todo el mundo sabía que había un tráfico importante de armas. Presidencia lo conocía, pero no sé si faltaba interés por parar todo esto o iniciar procesos de investigación, mínimamente, porque nunca lo han hecho. Todo el mundo sabía, pero nadie ha hecho ninguna investigación. Entonces, por esa razón, y los traficantes de armas, el fabricante se respaldaba con esa documentación. El fabricante decía que al país terrorista o al país en guerra vetado no lo estoy vendiendo, sino a otro país.